dedique al comercio exterior, promoviendo efectivamente ese conocimiento, esa integración entre las mujeres y procurando además tener muy buen diálogo con las autoridades. Hoy estamos en dos países para, digamos, hacer crecer esta asociación, estamos invitando a los sectores particulares con nosotros que estén interesados en integrarnos con nosotros las mujeres a la al correo de la asociación y de las personas trans esperamos toda la información y también quisiera contactar conmigo al teléfono 1360 14 13 le haremos llegar toda la información. El día de hoy nos acompaña una mujer muy conocida en el medio del colegio porque ya más práctica del derecho de la doctora María Mercedes Ricardo. Ella es socia de Actuana, hoy nos acompaña su socio fundador, que es el querido colega del doctor Juan Carlos Hernández Peláez, bueno, por la Cámara tiene conocimiento de un saludito, que a su vez y por ahí que se nos conectó también la doctora nos agrada mucho tener que ha invitado hoy, sobre todo como también está la doctora Mercedes Ricardo, se conectó. Y bueno, y todos y cada una de las personas, por ahí también me van a contar, entonces, desde que sea un espacio colaborativo, en todo lo que son acompañándonos aquí, que pues también nos acompañan Beatriz. Entonces, bienvenidos a este espacio. Juan Carlos, un saludito a las personas que hoy se están conectando. Un saludo muy especial estar en esta actividad con una asociación de los mujeres muchas colegas hemos aprendido demasiado. De verdad que es interesante. Todos son bienvenidos a este espacio, por eso eso es lo que queremos lograr con esta asociación, que sea una asociación incluyente, que sea una asociación de crecer y de reconocer la participación de cada uno de nosotros es importante para incorporar las necesidades mujeres de la República de Colombia y hoy trabajando de la mano con la doctora Mercedes Ricardo es abogada de la Universidad Maravillosa de Cartagena, doctora en Derecho Universidad,
Bueno, que acompaña también el profesional de derecho abogado, Gloria Zapata Campuzano, María abogada del Puerto Físico de la Guerra de Medellín, Ana Gloria Zapata, la María de Colegio Central por Carlos Santos, que se encarga de escuelas de conocimiento, los referentes de derecho de la Ley de Exterior, y para que el señor de la Ley de actualmente tiene que firmar socio fundador y director de la firma Paz Consultores, que es la nueva específico también de los profesionales de abogados, que es fundamentalmente estudiado de manera para José Lacoste, Paz y Derecho Social. Es una persona que está liderando muchos proyectos de también por un proyecto como es histórico, no sea una de las dos fundadoras con nosotros, ellos también acaban de estar con un grupo de Manuela iniciando yo con la charla que tenemos este espacio de presentación para lograr la conexión, hoy nos trae para los últimos días que que ha tenido, que ha alimentado el señor director de la DIAN sobre el por qué se requiere el cambio y la actualización en la norma de legal. Yo puedo para llevar mi partido de clase y además y lograr desarrollar nuestras lineamientos. De manera que yo leí como un refuerzo por el mismo opinión, no venía de participa los informes que nos hacían de la Dirección General de Forma con este director para que efectivamente se constituya un programa para horas de arribo y que entonces cuando se someten los regímenes de tratadores porque no se necesita la comunicación de declaraciones se llaman declaraciones contrarias y se invitan a la normalidad pero sí terminando con esa aclaración, invitando a la elección de un cualquier instrumento de política pública
desde organismos internacionales, y ahí efectivamente construyó una cadena en donde esa parte de inteligencia de las autoridades químicas también muy judicial, contrabando, contra algunos anónimos que nada tienen que ver con una asociación perfecta con los otros sectores, buscando evadir el control, puedan llegar efectivamente a generar espacios políticos para el no fue diseñado muchos de nosotros nos sentamos en introducción debe ser pregunta para todos de historias. Y de entrada actualiza, cambia nos podría contar un poquito sobre esto que tiene para estos tres personas sí, buenas tardes a todos los hermanos y hermanas por Guadalajara, en donde se hicieron algunos ajustes. No queremos tanto tiempo de desaparecer. A veces, encontramos un aspecto fundamental. Primero,
que se vuelve mucho más competitivo, pero sí es una manera competitiva porque son estas vías de declaración, cantar en tradiciones en el territorio bananero nacional y están en el territorio bananero nacional sujetándose a estos régimen. Pero resulta que la norma el legislador que está presentando el propuesto del legislador necesita eso es una regla que va para el cumplimiento de la población. A ese usuario agonero que es la maestra de certificación con el doctor Juan Carlos Henao, es el protagonista de todo esto relacionado con la manera. La primera es una tranquilidad, decir, bueno, no voy a responder lo que no porque tengo conocimiento, y por eso se inicia esta desacción para que no retenga la elección de 35% de aplicaciones de la asociaciones. Resulta que esta norma cambia esta modificación y permite la política política de la gente laboral siempre y cuando se cumpla con la condición que hablamos sobre el pues resulta que es decir, no incluyen esa excepción, eso hace obviamente que el régimen se vuelva muy restrictivo en el sentido de que la alianza quiere tener un contacto directo con la gente laboral, tiene un vínculo mucho más estrecho que con el titular. Entonces, la quiero traer a colación precisamente porque es como un retroceso. Ya habíamos pasado por la historia normativa, nos ha dicho otra de las modificaciones importantes que se esas mercancías para que puedan ser sometidas a esa van a tener una serie de requisitos precisamente por el carácter restrictivo que tiene la norma. Y se agrega un párrafo, pero se agrega un parágrafo, es el artículo 443. Y es que esta exposición y puntualización de la modalidad de tránsito de ejecución aduanera de la implementación de de tránsito probablemente como los requisitos aduaneros también se va a aplicar para el tránsito internacional, no solamente para el tránsito aduanero. Entonces vamos a tener el mismo control. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para la
complejidad de este régimen. Pues, se va utilizando y encontramos que en materia de zonas francas ahora se restituye la declaración de ingresos. Esa declaración de ingresos, que es una declaración aduanera tradicional, efectivamente novedosa, no la tenemos en el 5, no sabemos cómo se va a regular. Pero yo no creo que esta declaración de manera a la declaración de casa. Creo que son las cosas totalmente diferentes. Obviamente esto va a generar un retroceso en estos grupos de trabajo para una dos declaraciones globales. Una, la declaración de ingresos, y pues si vamos a hacer un tránsito, la declaración de ingresos. Entonces, esos dos puntos llaman mucho la atención. Como repito, no significa que el régimen desaparecerá con la evaluación de tránsito automática, no va a desaparecer. Solo que está dando un carácter mucho más restrictivo que la naturaleza totalmente lógica, pero la práctica todo va a funcionar comparativamente y sí, se va a regularizar el propósito de participación comunitaria para sensibilizar a los usuarios por esta modificación. Más o menos. No, creo que tiene algo por adicionar. Sin embargo, yo creo que es más un punto de facilitación. De manera general, todas las sumado a lo anterior, me parece que esta figura cada vez va a ser menos atractiva, mientras buscamos como clientes y las al usuario que bien o mal menos injerencia va a tener dentro de la desaparición de una mercancía en el tránsito. Es que si la mercancía no la llevamos para realmente por tiempo, Otros minutos a la franquicia sin que quizás sean los llamados. Bueno, muy bien control, muy bien no facilitando otra Mercedes casi sin poner más documentos, un trámite más, y estamos y trámites en Colombia para otras cosas. Pero también un poco
todo más, creo que eso no nos va a es un protectivo para todo tipo de relación. Nada más que un protocolo. Bueno, aquí tenemos una invitada que nos acompaña, que también está invitada a leer esta charla y mi hermana está invitada a acompañar con la teoría de usted que opina sobre todo esta situación vinculada con el crecimiento de las consecuencias que realmente lo que necesitamos físicos de conectar con el gobierno actual, se habla de participación, en los considerados se alude a algunos de los temas que se trataron en el Pacto Política 2020, no encuentra en realidad tampoco usted termina funciona en ingresos, funciona de manera de ingreso donde se mantiene todos los cambios con mayor movimiento, desde el punto de vista de la logística, de falta conveniente, desde el punto de vista de la manera de tratamos de escuchar a personas profesionales que viven a América, hablan de los servicios. Me preocupa realmente a mí la realidad. Yo creo que tiene el micrófono apagado. Camino que la DIAN de hoy está tomando frente a querer solucionar los inconvenientes de reformas y de llamar la Alianza Nacional de los líderes. Es un camino que está devolviendo Francia, compañeros de estudiantes, que no avanzar. Con grandes esfuerzos, lo quieren la situación porque lo quieren de la verdad. De muchos acontecimientos se generan las personas responsabilidad y el rol de la comunicación con la estrategia y la comunidad de la función pública que simplemente es notario y que responde a la necesidad de los documentos, de la información, es un notario que hace los documentos que el portador está entregando, pero mucha información es el propio portador. El portador tiene que responder por los cambios fiscales. Los autoridades son los representantes que además garantizan la existencia real de ese exportador, de ese exportador. La Fundación de de la responsabilidad fiscal a la agencia de aduana, un avance desde el año 2008 con las reformas para retirar las salas de la agencia de aduana. Eso me preocupa enormemente. Me preocupa que la DIAN con esta filosofía de no entender lo que el mundo entero ha entendido, y es que en materia de control todo va a ser a partir de la infraestructura informática. La DIAN tiene que hacer, como todos los países desarrollados, que pretenden hacer desarrollo, que pretenden ser eficientes en materia de control con este universo infinito de información que nos está viendo de control la única herramienta para poder hacer un control transparente y poder ser eficaz en materia de garantizar los servicios a la gente. Pero al mismo tiempo tener el componente del control es a partir de una excelente materia informática. No llevando a la DIAN cientos de funcionarios para que de algún modo tengan que justificar sus sueldos a partir
lleguen las becas de elección de mercado, pero adicionalmente tengamos el proceso legal y el proceso de estar capacitadas en sistema, porque esto se hace con la situación. Así que tenemos que lograr que sea necesario hacer trámites bajo esos objetivos funcionales y sin las herramientas informáticas adecuadas. Yo creo que en Colombia, y lo digo con la experiencia que tenemos en la costa caribe, lo que vimos actualmente en Colombia, la mayoría de los empresarios son formales y quieren apostarle correctamente a la economía del país. No tengo la experiencia ni con contratistas ni con personas que hagan la cultura de la cuestión del presupuesto de la deuda. Todo lo contrario, ellos quieren que las compañeros de la economía de la economía permanentemente cero del retorno normativo, con esas marcas legales que la autoridad de los estados federales, porque tenemos que estar informados. Yo creo que tener la solución no es lo que está la mayoría de las empresas en Colombia. Claro que yo también entiendo desde contrabandista, pero no podemos dedicar toda la institución y todo un procedimiento administrativo para servicio esa paradoja y esa angustia cuando pareciera que estamos en una partida que no quiere llegar a la verdadera solución del problema. Es entregar, como lo hace el sistema financiero, como lo hace la mayoría de todas las instituciones, van tratando de ejercicio de control, a partir de una muy buena herramienta informática, pero es necesario que hacer efectivos los controles previos y simultáneos y vamos a tener que hacer un control posterior. Claro, que no es el control posterior, que es un control ¿verdad? Y eso, digamos que es un error de preocupación no es el control posterior. ¿Qué es eso? Porque se toma mucho la que los operadores de comercio exterior intervengan haciendo lo que se corresponde a ellos. Pareciera que fuéramos máximas de una legislación que no es para la nuestra igual que no corresponde a la realidad económica. El duele enormemente que la institución actual que tiene como si fuéramos de verdad un proceso órgano hacemos un gesto importante, es importante que Colombia sea la comunidad controlar todo este serio, con toda esta paranoia y toda esta cosa. ¿Qué es eso? Será mi comentario alrededor de lo que estamos escuchando. Gracias. Yo creo que complementar un poquito, bueno, una idea de que siempre de la paranoia que puede tener la administración y la vamos relacionada a estas modificaciones, vamos a esa modificación al decreto. En el sentido de que cualquier error que le pueda tener, yo me acuerdo, vamos a hablar de las manos, yo me acuerdo que muchos no nos enfocan nada. Aquí estamos haciendo todo lo contrario. Se toma protesta de estas mujeres aduaneras por el destino.
aseguran hacer cumplir los objetivos de AMA, entre otros, los de representar con profesionalismo los intereses legítimos y generales de las mujeres aduaneras que colaboran en toda la cadena de suministro mediante acciones propositivas que generen valor en términos de comercio internacional de quienes se afilien a la AMA Colombia. Vamos a hacer el sistema correcto de la gran mayoría de investigadores. Estoy tomando como la línea de la idea, la idea de la reforma de la legislación, olvida esa diferencia por esa responsabilidad administrativa el control aduanero y control de efectos sancionatorios de pero eso no puede disparar un error de no resolver como cuando pasó una decisión incorporada por esta manera como la paranoia de todos los yo creo que el Ministerio de la Migración es una para habituar de manera que hace un convenio con el procedimiento de pasos y que yo creo que es una persona de la UNAM que es la autoridad aduanera la naturaleza de la mercancía, porque los bultos pueden ser modificados por razones logísticas. Esas 50 se convirtieron en 100, o se convirtieron en 25. Entonces, esas vicisitudes que son propias de la producción, no se puede ¿Qué es eso? Me puedo levantar otra pregunta que iba a hacer más adelante, pero esta condición entre inflación administrativa entendiendo a la
Nuevamente nos metemos con el tema de discusión de la economía de la economía. Tanto tenemos aún pasando por el tema del análisis integral. Entonces nosotros hoy en la propuesta lo que hoy tenemos que nuevamente contamos el concepto de función errada porque es la horizontal. Tratamos de mercancías, contamos un tema que ya representa nuevamente que hay también una objeción desde el punto de vista de la moralidad para vincularlos con el parágrafo primero del artículo 15 del decreto 920 y el comportamiento esperado. Como esta vinculación también que nos da ahí como en primera reiteración de parte. Entonces vamos a hablar. Hablabas de aprehensiones o de decomisos que pueden generar denuncias penales, ¿sí? Frente a esa intencionalidad de la participación del delito, pero lo que lleva a esa aprehensión es una de las mayores circunstancias que se discute es el tema de excepción de mercancía. Entonces vamos a dar la palabra a Tobias para que nos acerque un poco qué es lo que trae el proyecto abogado sobre las siguientes definiciones de excepción errada y completa de tarea, mercancía diferente y posteriormente ustedes para un poco también asociamos todo lo anterior que nos están atrapando estos casos de asesoramiento y comportamiento sancionatorio, empezamos comportamiento esperado y lo que se entiende por obligación categorizada. Nos vamos al tema de descripción y posteriormente al tema de comportamiento obligoso. Oídos. Bueno, frente al tema de la descripción errada o incompleta del serial, a mí se entiende. Todo lo que no sea descripción errada va a ser mercancía. Yo lo intento de esta manera. Frente a la descripción errada o completa del serial, tiene que cumplir dos requisitos. Que cualquier error que sea parcial y siempre que una recepción de la cuando estemos sujetos al cumplimiento de una recepción de la administrativa, inmediatamente vamos a tratar de mercancía. Así vamos a comportar con personas de definiciones que trae esta política de decreto 865. Entonces, yo creo que quiero llamar la atención que esta conceptualización viene dentro de las descripciones del artículo es bastante curiosa en el sentido de que la DIAN pretende establecer a través de un criterio subjetivo, bajo mi consideración, establecer un análisis de gestión de riesgos, ¿verdad? Que es la base fundamental del control aduanero colombiano.
Entonces se entiende como el comportamiento esperado como la conducta que la DIAN espera por parte de los usuarios y que el incumplimiento no va a generar una sanción alguna, pero si no lo cumplen, eso puede considerarse para efectos del sistema de control de riesgos como un comportamiento no esperado. Entonces, para que lo entendamos mucho mejor, esto va aterrizado a la obligación de las declaraciones anticipadas. Entonces, el comportamiento esperado para los usuarios transportadores o los agentes de carga internacional es informar al declarante la fecha de zarpe o despegue del medio de transporte para la actualización de la declaración anticipada a través del sistema que el transportador o el agente de carga tenga dispuesto para él. Entonces, el hecho de que el transportador no informe al declarante la fecha de zarpe o de despegue, escuchen esto, pues se va a entender como un comportamiento no esperado para la administración, que si bien no genera una consecuencia sancionatoria para el usuario, sí va a tener un efecto dentro del estudio de la gestión de riesgo por parte de la DIAN. Para las agencias de aduanas, el comportamiento esperado es que los declarantes deben actualizar la declaración anticipada con la información de los documentos de transporte una vez zarpe o despegue en origen el medio de transporte. Entonces se dan cuenta que este comportamiento esperado está ligado a esa figura protagonista de la modificación del régimen aduanero en Colombia, que es la declaración anticipada. Será la protagonista desde el momento en que se firma y se enumere el decreto, todos estaremos hablando de esa declaración anticipada. Entonces, el hecho de que la agencia de aduanas no actualice la declaración, porque dentro del proceso se presenta la declaración 48 horas antes, pero tiene un término para actualizar la información que contiene esa declaración. Lo que espera la administración es que la agencia de aduanas actualice esa información una vez el transportador le informe el zarpe o el despegue del medio de transporte del lugar de origen. Entonces, desde mi perspectiva se trata de una figura subjetiva. Yo creo que si bien es un comportamiento esperado, puede estar o puede ser permeado por situaciones logísticas ajenas a la voluntad tanto del transportador como de la agencia de aduanas que no puede desconocer la administración. Entonces, esto va como a generar ahí la DIAN va a tener como ese lapicero en la mano, y digo el lapicero en la mano es porque así como puede un funcionario tener la posibilidad de decir, para mi criterio esto es ostensiblemente barato, ¿cierto? Esto es algo subjetivo, todavía no hemos encontrado el criterio objetivo que la DIAN tiene para darle esa facultad, y por allí pues se extralimita demasiado, pero como no tenemos límite, entonces es muy difícil probar esa extralimitación. Entonces, en este análisis del comportamiento esperado, el hecho de que la agencia de aduanas no actualice o el hecho de que el transportador no informe la fecha del zarpe a través de un sistema, pues yo considero que vamos a llegar a ese terreno de subjetividad, porque si no tuviera efectos frente al sistema de control de riesgos, pero sí lo va a tener. Entonces, es una figura bastante delicada y que veremos cómo se va a materializar su aplicación. Hay un tema frente al comportamiento esperado, y es que inicialmente nos indica que no va a generar una sanción económica. Sin embargo, tenemos que recordar que nos va a generar una acumulación de faltas en el sistema de riesgo que al final del ejercicio no nos va a permitir reducir una sanción a tal porcentaje que quisiéramos. Entonces, por detrás de esta definición y expectativa subjetiva que tiene la administración, sí van a perseguir, o sí, yo siento y yo veo, no sé, doctora Mercedes, ¿usted qué considera? Yo digo que al final eso es un tema económico, porque es que de entrada yo no le cobro, pero con 3 comportamientos esperados que no me cumple y se vaya a llenar, ya no va al 20, ya va al 40, o si no va al 60. Entonces, creo que ese es un trasfondo que tiene la norma.
perdón, es un trasfondo que tiene la norma que es importante que veamos, porque no es tan bonito como nos lo están vendiendo, no es tan lindo como lo están pintando, porque al final del ejercicio, si no nos comportamos como la gente, vamos a tener que pagar un poquito más. El cable del precio no es nuestro, o sea. Bueno, qué pena. Entonces, pero es que me están haciendo una pregunta aquí muy importante sobre precisamente la reforma. Estoy aquí también con una agente de carga que estaba preguntando de todas estas variables frente a los sujetos que intervienen a esta definición que tenemos de importador ocasional, de obligados aduaneros. Ustedes están hablando de declaraciones anticipadas, como en esa variable que trae también la modificación frente a si es anticipada, si es inicial. Encontramos en el borrador de decreto que efectivamente hoy se encuentra expresamente condicionada una petición que hicimos muchos de los usuarios que, digamos, se derogara el numeral segundo del artículo 189. En esta variable, que yo sigo insistiendo, que incluso tiene que desaparecer la causal de aprehensión, porque ya hay una sanción de por medio. ¿Cómo ven ustedes esa funcionalidad frente a lo que acabamos de pasar discutiendo las obligaciones y de cuándo efectivamente se entiende que hay una variación o una condición específica frente al arribo de la carga? Yo tengo muchas preguntas sobre el tema de la información con datos previos que trae el OEA, pero la primera condición que tengo es la documental y me llama mucho la atención porque en los considerandos del decreto, doctora María Mercedes, dice por ahí, palabras más, palabras menos, dice que para optimizar y facilitar las operaciones de importación se modifica la norma para que los documentos físicos se puedan presentar digitalizados, sin perjuicio de la presentación física de los mismos cuando la autoridad aduanera así lo exige. Esto se ve como un verdadero instrumento de facilitación, pero una condición bien importante y restrictiva para cumplir con esas 48 horas previas, porque es importante aquí contarle a los usuarios qué tengo que hacer yo para presentar una declaración anticipada, ¿sí? ¿Qué información debo tener yo para presentar una declaración anticipada? Y consecuentemente que permanezcan en el ordenamiento jurídico la sanción y la causal de aprehensión frente al incumplimiento de términos, y todavía, aunque hay un concepto que medianamente mejoró la valoración probatoria, por ahí pues pudiera generarse mayor interpretación frente a posibles variaciones en trayectos de carga, frente al cumplimiento de lo que son esas horas que nos están dando para anunciar la llegada previa del medio de la mercancía y presentar las declaraciones. Entonces, no sé usted qué juicio tenga respecto a eso que nos dice la norma. Sí, yo le emito los documentos digitalizados, no obstante la autoridad aduanera me los puede solicitar de cuando en vez, pero no veo una clara variación al 185, ni tampoco una condición que me permita por lo menos garantizar la obligación, como me lo trae el acuerdo de facilitación al comercio en caso de que no pueda suministrar los documentos en el término expirado por la normativa aduanera de cada país. Sí, doctora, bueno, aquí sí. Aquí sí tengo varias consideraciones. La primera consideración es que no estoy de acuerdo con que la declaración anticipada por esta modificación se haya creado como un instrumento de facilitación al usuario. De haber sido así, la declaración anticipada hubiera sido estipulada como facultativa, más no obligatoria. Porque tenemos unas consecuencias legales por las extemporaneidades que son desproporcionadas e irrazonables. El gol más grande que mete este decreto, o esta modificación del decreto, es que la modificación del artículo 293, que es el que habla del rescate, ya me institucionaliza la obligación de pagar el 50% de las mercancías
cuando la declaración anticipada no se presente en oportunidad. Y es un malabar jurídico y normativo que hace el legislador, porque como no pueden modificar el 920, porque en el artículo 69 que define las causales de aprehensión, ustedes no van a encontrar por ningún lado una causal de aprehensión que diga declaración anticipada temporal. En ningún lado dice. Ellos lo dicen, ellos han construido esa causal de aprehensión a punta de retazo interpretativo. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, como está presentada por fuera del término, no tiene efecto, y como no tiene efecto, la mercancía no tiene declaración, y como no tiene declaración, pues está incursa en la causal segunda del 69, ¿cierto? En estos momentos estamos así, y esa es la moda. Yo creo que el 70% de los procesos de la DIAN, a partir del año 2021 que salió el programa de las anticipadas, ha sido sobre el tema de las anticipadas. Entonces te dicen, como es causal de aprehensión, entonces si quieres legalizar, pues paga el 50%, y si no, pon a disposición la mercancía, y si no la pones a disposición, pues te pongo el 200%, ¿cierto? Ese ha sido como y esto no se va a eliminar. Y por esa razón, sin temor a equivocarme, digo que la declaración anticipada en esta modificación del decreto no se hace como un instrumento de facilitación, sino como un instrumento de recaudo, ni siquiera de control, porque la declaración anticipada, yo creo que en la práctica nunca ha cumplido sus funciones, y es que la DIAN ejerza un control antes de que la mercancía arribe al territorio aduanero nacional. Eso en la práctica no lo hemos visto, por lo menos yo en todo este tiempo que llevo, acá está el doctor Juan Carlos, la doctora Mercedes, la doctora Francia, que tienen mucha más experiencia en cómo ha ocurrido en el trasegar del tiempo esta situación. La declaración anticipada no ha servido para eso. La declaración anticipada ha sido simplemente el instrumento de un policía de tránsito que está pendiente si son las 5 de la tarde, llegó el pico y placa, y si tú saliste en tu carro a las 5:05, pues nada que hacer, no me importa, si se caiga por allá un accidente, a mí me interesa imponerte la multa. O sea, todo lo que genera una condición de tiempo, pues genera una sanción. Bueno, y en gracia de discusión, listo, es facilitación, perfecto. La DIAN quiere ponerse a tono con lo que establece la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del Comercio, eso está justificado en el COMPES. A pesar de eso, listo, en gracia de discusión, podríamos decir de 9 de la mañana a 12 del mediodía. si la presento extemporánea, entonces aquí lo único que yo haría es pagar mi multa, una multa razonable, ¿cierto? Pero resulta que esa no es la vocación de la norma. La norma es que si la presentas extemporánea y no pagas la multa dentro de la declaración, pues te va a tocar pagar el rescate sí o sí. Entonces, con este decreto, en realidad lo que están haciendo es amarrar la norma para tener el piso jurídico y legal perfecto para poder exigir el pago del rescate del 50%. María Mercedes, sí. Y fíjate, no te quiero interrumpir, pero es que si no te interrumpo, va a consecuencia con lo que estás diciendo. A mí me llama mucho la atención, porque si tú lees detenidamente el artículo 16 en el parágrafo 7, mira la atención, es un comportamiento esperado, ¿cierto? Yo tengo mis reparos frente a la denominación de comportamiento esperado, pero ustedes son los... Este comportamiento esperado tiene una funcionalidad, con su funcionalidad de que la anotacioncita sí te sube, incrementa el tema de gestión de riesgo. Entonces, es un comportamiento esperado del transportador o del agente de carga internacional, informar al declarante la fecha de salve o despegue del medio de transporte. Ahí volvemos a la confusión logística en estos temas aduaneros de la fecha de zarpe o despegue, pero por allá en la conceptualización del concepto que me sacaron a mí me hablaron y las dos fechas cuando había sido también para la actualización de la declaración anticipada. Nótese bien que lo está amarrando. Acuérdate que ese quedó ahí nos va a tocar volver a pedir a través del sistema que el transportador o el agente de carga tenga dispuesto para ello
o como determine la unidad administrativa especial director de impuestos ciudadanos nacionales. En ese comportamiento esperado, pensaría yo que también hay otro diablillo, en el sentido de que si están esperando que sea, efectivamente le están imputando una obligación a transportar, a anunciar el cargo del despegue, que va asociado con el cumplimiento del anticipado del declarante, pudieran venirse también algunas obligaciones directas para el mismo transportador. Sí, es Claro. está en mute. Yo no sé qué opinen mis compañeros, también esto es una mesa de diálogo, pero me parece que este parágrafo séptimo es ampliamente contradictorio contra la realidad logística y ese comportamiento esperado, préstame un momentico eso, frente a la definición de la norma, que aquí nos toca leer, a lo que aspira, que es aquella conducta que espera la autoridad aduanera de los usuarios aduaneros cuyo incumplimiento no genera sanción económica, sin embargo su inobservancia puede considerarse para efectos del sistema de gestión del riesgo. ¿Con cuántos comportamientos inesperados yo puedo estar diciendo que incrementé mi factor de riesgo como usuario? Si ya me están determinando en un decreto que no es sancionatorio, por lo tanto yo no debería estar teniendo esa definición en el decreto 265 de comportamiento esperado, porque estaría violando el principio de legalidad, ¿sí? Y primero, de ahí debe desaparecer la denominación de comportamiento esperado, en mi criterio. Si la funcionalidad es que no hay una sanción económica, una sanción, porque ahí dices, pero sí hay. Si hay un efecto es sancionatorio, sí, porque claro, eso te va a afectar tus sanciones. Y ojo, que aquí hay otro del que no lo he escuchado y por eso lo quería traer y te estaba dejando hablar, porque yo sí quería hablar de ese parágrafo séptimo, que nos hemos quedado calladitos, yo no he visto que nadie haya levantado la mano, pero sí me preocupa. Primero, del artículo primero, seríamos los primeros en entrar a demandar la constitucionalidad de incluir la denominación de comportamiento esperado en un régimen que no es del sancionatorio, cuya consecuencia en la inobservancia de esa conducta es que yo voy a ser reportado dentro del sistema de gestión de riesgos que tiene la entidad, que a su vez está directamente vinculado y así estuvo expresamente denominado en el decreto 920. Y en segundo lugar, llamaría mucho la atención de que aquí dice informar al declarante la fecha de zarpe o despegue del medio de transporte, pensando en el aéreo y en el marítimo, para la actualización de la declaración anticipada. Volvemos a la misma problemática que acabamos de cerrar, entre comillas, con el concepto de relación probativa. Eso es, Juan Carlos, si quieres opinar a ti que también te gusta el procesal, porque la verdad yo encuentro altamente perjudicial mantener en el decreto 65 este tema y poco a poco ir metiéndole en el 65, violando el principio de reserva legal, ese es el principio que realmente se viola, el de reserva legal, vinculando temas de orden procesal sancionatorio a un tema sustancial, cuando la Corte Constitucional fue clara tanto en su ratio decidente como en su óbita dicta, hablando de este conflicto de competencias legislativas. Doctor Juan Carlos. No, yo solo quiero preguntar si tenemos pleno conocimiento por las charlas que ha hablado Diana, ¿cuáles son las razones por las cuales ella quiere institucionar la anticipada obligatoria para todas las partidas? O sea, ellos dicen, doctor, que para efectos de facilitación, esa es su bandera, en realidad. De hecho, la palabra, discúlpame María Mercedes, después de la doctora María Mercedes Picasso, tiene la mano levantada la doctora Mercedes Picasso y tiene la palabra después de que termine la intervención la doctora María Mercedes.
Sí, era eso, doctor, para responderle su pregunta. Las justificaciones, primero estar alineado a las disposiciones de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial del Comercio, y segundo, facilitar. Así lo dicen, así lo venden y así lo socializan con La todos. Organización Mundial de Aduanas propone declaración anticipada al 100. Es el enfoque, ¿no? Te dice para facilitar. Lo que pasa es que no sabes cuál es el efecto de que tú no la presentes. Yo entiendo que la Organización Mundial lo que habla es de una declaración anticipada voluntaria para facilitar. Te voy a decir qué es lo que pasa. Pero no, te lo digo después de que hable la doctora Mercedes Buitrago y te aclaro. El acuerdo de facilitación trae un articulito que se va dentro del capítulo de levante y despacho de mercancías, que se llama trámite previo a la llegada. Y la Organización Mundial de Aduanas lo que viene promoviendo es desestimular las zonas aduaneras de tránsito como depósitos transitorios y preferir la información previa con el fin de generar una automatización de la operación, pero tal como lo decías, la OMA viene amarrando eso a todo el tema de tecnologías disruptivas. Doctora Mercedes Buitrago, la dejo hablar y después yo continúo con... Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. No, el tema, Juan Carlos, que ha vendido la DIAN es un poco lo que dice María Mercedes y Francia, pero también lo que ellos definitivamente quieren es casi, yo un poco apartándome de lo que ustedes dicen, yo sí creo que el tránsito tiende a desaparecer. El tránsito se va a marchitar, pues porque obviamente el tema, si todo el mundo va con anticipada obligatoria o tiene que por lo menos sacar declaración de la declaración para la zona franca bueno, siempre me olvido el nombre, pues obviamente ya no se va a usar tránsito sino para aquellas mercancías que estén excepcionadas. Lo que le habían dicho es que ellos no quieren carga rodando por las carreteras colombianas, que ellos lo que necesitan es que todo sea mercancía, porque se están boleando mercancía, entre el puerto ayer o ayer, no me acuerdo cuándo, el director salió a dar una rueda de prensa y un poco eso fue lo que dijo. En cuanto al comportamiento esperado, a mí más allá del tema del riesgo, que si nos sube, si nos baja, a mí me está preocupando. Yo le preguntaba a Claudia Marín, ¿cuál es el espíritu del comportamiento esperado? Y realmente nadie nos ha contestado. Lo que me preocupa del bendito comportamiento esperado es que si algún día se adelanta la motonave o la aeronave o lo que, y no cambian como está ahorita, lo que vamos a terminar diciendo es que los funcionarios de la DIAN de las aduanas van a decir así, pero yo no le voy a aceptar eso porque era comportamiento esperado que usted se enterara cuándo fue que zarpó o despegó la nave o la aeronave. Entonces, digamos, a mí sí me preocupa, o sea, yo creo que eso de gratis no tiene nada, más allá de que nos suba el riesgo, pues sí, nos va a subir el riesgo, pero pues obviamente nunca se va a convertir en sanción el comportamiento esperado, y podremos tener 300 y se nos sube el riesgo, pero sanción no. Pero eso tiene, mejor dicho, eso está puesto ahí, eso tiene alguna razón. Y el susto es esa interpretación que puedan tener las aduanas en la aplicación de ese bendito comportamiento esperado. Era como eso. Pues, doctores, a mí me preocupa el límite entre el efecto de que mañana digan que cuántas anotaciones tengo yo por incumplir mi comportamiento esperado, si me fui a temas de riesgo, que su funcionalidad termine siendo sancionatoria. Entonces, ese es como mi reparo. Y en aras de advertir que efectivamente estoy de acuerdo con usted, posiblemente se decline la funcionalidad del tránsito ante el ejercicio inmediato de declaraciones previas, pero por ahora pues no podemos decirle no operar, ¿cierto? Esa es finalmente parte de lo que será completamente de acuerdo con usted, doctora Mercedes. Y lo que quería aclarar un poquito también es, ante la pregunta también del doctor Juan, es que por allá en el artículo 5, numeral 3 del acuerdo de facilitación al comercio, y
habla por allá en el pago, en todo lo que es el manejo de las declaraciones previas, me está diciendo que hay unas informaciones previas al levante de la mercancía, cuál es esa funcionalidad de esos datos previos. Algunas aduanas como la mexicana no la tienen como lo que nosotros hemos denominado declaración anticipada, la tienen más bien como información previa contra el manifiesto de transporte o el documento de transporte, más no en sí misma como una declaración previa con la funcionalidad que implica incluso el posible régimen sancionatorio que hoy se encuentra vinculado también con la aprehensión de mercaderías. Y en ese orden de ideas, una de las recomendaciones que también formulamos en un grupo que le enviamos al director de la DIAN, doctora Mercedes, al director jurídico, fue que no encontrábamos conveniente que se mantuviera así. También deberá derogarse el artículo 293 del decreto 1165 en su parágrafo séptimo, número el segundo, ya que es claro que si no existe causal de aprehensión contenida en el decreto ley 920, si no sanción, número el 2.3, no tiene por qué exigirse el pago de un rescate. Eso fue lo que se pidió, pues no sabemos cómo va a salir. Si se mantiene, pues tocará levantar. Y doctor Juan Carlos, lo que usted estaba preguntando se llama levante y despacho de las mercancías, y esto que nosotros hoy estamos fungiendo se llama tramitación previa a la llegada, que es mantener unos procedimientos vinculados con la agilización del levante de las mercancías a su llegada, ¿sí? Y por eso dice el acuerdo de facilitación, cada miembro preverá, según proceda, la presentación anticipada de documentos en formato electrónico para la tramitación de tales documentos antes de la llegada. Y es ahí donde nosotros también estamos considerando que por tal, la condicionalidad de volverla obligatoria también va en contravía del acuerdo de facilitación. Y también solicitamos, doctora Mercedes, porque el acuerdo dice que cuando el usuario no tenga la información previa solicitada por cada aduana, podrá garantizar su obligación. Nosotros no encontramos, antes de preferir la sanción o cualquier tipo sancionatorio, debe permitírsele al usuario garantizar el cumplimiento de la obligación del suministro de documentos que no pudo presentar de manera oportuna. Y en ese sentido, pues tampoco vemos en este borrador que esta condición, que para bien o para mal podría, nosotros sabemos la dificultad que hoy tenemos con el tema de garantizar obligaciones, pero que podría ser considerada a fin de evitar estas discusiones frente también a la interpretación de ese parágrafo séptimo del artículo modificatorio, ¿no? Bueno, la doctora Mercedes acaba de tocar un tema, Mercedes Buitrago, al que queríamos llegar, ¿cierto? Después de hablar un poquitico de las anticipadas, pasemos al otro lado y es, ¿qué pasa? ¿Cómo toca estas modificaciones a todo el régimen FRA? Sí. Y en ese orden de ideas, vamos a la primera funcionalidad. Ya hablaba de la declaración, se llama declaración de ingreso. ¿Qué opinión le merece a la doctora Mercedes Ricardo, doctor Díaz? Entonces vamos empezando a tocar la declaración de ingreso. ¿De qué se trata esa declaración de ingreso? ¿Con cargo a quién podría quedar presentar esa declaración? ¿Qué funcionalidad jurídica le demos dentro de la condición de que hoy solo funcionamos con formularios de movimiento de ingresos? ¿Qué pretenderá la autoridad aduanera desde el punto de vista del control de ahora en adelante? Y cuáles serán los sujetos obligados a su diligenciamiento, a su presentación. Uno, dos, ¿qué modificaciones están contenidas hoy en esta propuesta de modificación que toque a toda la funcionalidad del régimen franco en Colombia? Entonces vamos. Sí, doctora, antes de pronunciarme, la doctora Mercedes Buitrago tiene la mano levantada. Creo que. Doctora Mercedes, ya la bajo. Ajá, okay. Doctora Mercedes, usted tiene el micrófono a las dos Mercedes, que son excelentes. La Mercedes de mucha experiencia y la Mercedes de la nueva generación. Aquí todos tienen el micrófono abierto y
cada intervención para nosotros es valiosa, por eso estamos haciendo estos conversatorios de esta manera, de tal manera que vamos pudiendo aportar y con ello ir generando reflexiones. Ok, bueno. A ver, personalmente a mí me apasiona el tema de las zonas francas. Yo académicamente es como el tema que más me gusta estudiar. Y yo creo y considero que las zonas francas han venido en la práctica y en el trasegar del desarrollo normativo, han sido víctimas de toda esta inseguridad jurídica. Creo que a ellas les dieron una estructura de la cual les han venido quitando como cada beneficio, ¿ya? Como esos jueguitos de Jenga en donde tú vas como armando tu castillo y resulta que te lo van quitando poco a poco y te va volviendo más endeble. Entonces, las zonas francas han cambiado de controlador. En el año 2016 las iba a tomar el ministerio. Eso no funcionó porque el ministerio la parte operativa no la podía manejar. Entonces quedamos como partidos allí entre el 2147, el 1165, las modificaciones mismas que el 2147 ha realizado, con el 659, con el 278, en fin, han tenido una serie de modificaciones y le han metido muchos goles. Por ejemplo, la declaración especial de importación, eso fue un golazo, pero grandiosísimo. Cuando se creó, yo recuerdo que fui a las charlas que la habían dado de espectadora y decían, no se preocupen, que eso no va a tener ningún efecto aduanero, aquí solamente vamos a recaudar el IVA de los bienes nacionales exportados. O sea, pero que se va a hacer una declaración, ¿qué efecto va a tener, por ejemplo, frente al amparo de la mercancía? No se preocupe nada, pues hoy, el 2 de mayo, ustedes nos incluyen un formulario de movimiento en una declaración especial y te toca pagar rescate porque la mercancía está incursa en causal de aprehensión. Entonces, han venido como desincentivando, le han venido quitando beneficios. Y eso que no me he referido a los beneficios tributarios que tiene este régimen y que los vuelve menos atractivos, ¿cierto? Porque ellas nacieron como un instrumento para la exportación, pero todo eso se ha venido modificando porque la logística misma ha cambiado y Colombia es un país que geográficamente tiene toda la potencialidad para ser un hub logístico de todo, ¿no? Entonces las zonas francas eran ese instrumento, pero yo creo que la cereza del pastel ha sido esta propuesta que trae la modificación del decreto. Y yo creo que este tema de la declaración de ingreso y la exigencia de la declaración de exportación cuando se hacen las reexpediciones, porque lo primero que hace un comercial de una zona franca cuando va a vender es, mira, tienes facilidad en tú no necesitas presentar declaración de importación, tú entras con un formulario de movimiento, eso es súper fácil, si estás ahí adentro la sacas con un formulario de movimiento de mercancías y no pasa nada. Pues resulta que ya ese comercial la tarea la tiene más difícil porque sí necesita una declaración de ingreso, no sabemos cuál va a ser el alcance de la declaración de ingreso, pero yo creo que esta declaración se crea porque la DIAN nunca ha podido conectar los sistemas de control de inventarios con el sistema de la DIAN. María Mercedes, esperen que un segundo, eso es lo más preocupante de la declaración de ingresos, porque en las mesas la DIAN lo que ha dicho es que la declaración de ingreso va a ser exactamente igual que la declaración de importación. Entonces, ahí sí lo que usted dice, sí se va a complicar más la zona franca. Yo me imagino que no van a ser ellos declarantes, me imagino que ellos van a subcontratarlo. Pero tendría que salir con descripción, peso, puntos y valor. Tal cual van a querer que sea con la agencia. Eso es lo que se ha dicho en las mesas. No sabemos en los acercamientos que ha hecho la Andy con Juan Felipe y con Claudia, a ver si algo se va a mejorar. Pero a mí lo más preocupante de eso me parece es que ahí sí, mejor dicho, yo digo, ¿para qué voy a hacer? Oye, ¿para qué voy a la zona franca y ya dice diligencia de inspección previa en puerto? Entonces, digamos que ese es un pedacito que yo sí quisiera que usted dijera
¿Qué piensas sobre ese tema? Sí, doctora Mercedes, yo creo que tal cual como está es más la declaración de ingreso cuando la denominan o es una declaración aduanera y de hecho se va a tener que presentar con todas las formalidades aduaneras que trae la declaración, que recordemos que no solamente es la importación, solo con declarar ya tú tienes obligación de entregar información y ya eso le resta pero totalmente la facilidad logística que tenía la zona franca. Y continuando, doctora Mercedes, con eso que le venía diciendo, yo creo que esta es la respuesta a la negligencia. Perdón, que las interrumpo. En un diálogo, y voy a decir informal, con una alta directiva de la entidad, la posición a las dos Mercedes, que me manifestaron, esperaré que salga y se lo diré públicamente, es que supuestamente no era una declaración aduanera en sí mismo, ¿cierto? En un diálogo informal con un alto directivo que ha tenido a su cargo este tema. Entonces, a vuelta de correo de respuesta, yo le dije, entonces, ¿qué tipo de funcionalidad y declaración es declaración? ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí les cuento más o menos. Yo creo que, doctora Francia, yo creo que eso sí va a tener un efecto de declaración aduanera, porque ¿para qué haces una declaración? Claro, declaración. Eso no lo van a hacer porque sí, eso lo van a hacer porque ellos, vuelvo y les repito, una de las grandes frustraciones que tienen las zonas francas, de hecho, en materia de control, es que nunca se han metido la mano en el bolsillo para crear una verdadera interoperabilidad entre los sistemas de control de inventarios y el sistema de la DIAN. Eso no ha sucedido. Entonces, sí, en el año 2020 salió un decreto por allá de la interoperabilidad que decía todo me lo tienes que entregar a mí, pero eso es más manual que ni se imaginan. En la práctica eso es, le mando un correo y le digo ahí están todos los formularios de movimiento de mercancía. Entonces la DIAN se va por la más fácil y dice, ¿sabes qué? Como yo no tengo cómo controlar tu sistema de control de inventarios, entonces yo prefiero que tú todo me lo hagas con este temita de las declaraciones de ingresos. Y las salidas me las haces con una SAE y con un DEX. Se acabó la fiesta de que sales con un formulario de movimiento de mercancías. Entonces, le están restando, le están quitando a la zona franca esa facilidad y le están imponiendo una carga que lo que va a generar es una extinción del instrumento para efectos de facilitación, ojo, para efectos de facilitación. Y como les dije al principio, los más afectados en toda esta metamorfosis normativa han sido los usuarios de la zona franca. Vaya, qué cantidad de normas que cada vez dicen, push. O sea, el plan de internacionalización, bueno, gracias a Dios la Corte moduló ese tema, pero si de seguridad jurídica se quiere hablar, el gran ejemplo de que aquí en Colombia no la hay, son las zonas francas. Y lo digo porque un usuario cuando se va a calificar necesita sacar, por ejemplo, doctora Mercedes, doctora Francia, cuando uno va a calificar un usuario, lo ponen a hacer un proyecto, unas proyecciones financieras, cuál es el proyecto a desarrollar, y tú haces proyecciones financieras con la realidad jurídica y económica del momento en que presentas la solicitud. Y resulta que a los 2 años te dicen, no, es que ya no era así. Ahora te toca hacer esta operación de este modo. Entonces, sí, nos hemos venido reinventando. Yo creo personalmente que es un reto. Las zonas francas son importantísimas, las necesitamos en nuestra actividad de comercio exterior, y estoy segura que en la práctica vamos a encontrar una salida, pero tal cual como está la norma, vamos a ver qué pasa con esa declaración. Yo sí no creo, doctora Francia, en esa afirmación que informalmente le dieron a usted, porque pues si crean esa declaración es porque ellos necesitan tener ese control. Lo que pasa es que la discusión la tuvimos por la denominación, ¿cierto? Porque finalmente cuando yo elaboré la pregunta, efectivamente lo que dije es la funcionalidad de la declaración de ingreso me está llevando a entender que la formalidad va a estar vinculada directamente
con una condición como declaración aduanera vinculada a la facultad de ingresar mercancía a la zona franca, y la respuesta es no. Si usted se remite a la definición, es un simple documento de registro. ¿Sí me va a entender, doctora María Mercedes y doctora Mercedes? Entonces, ahí fue donde efectivamente ellos se fueron a la funcionalidad de que no tiene la condición aduanera de declaración y que tampoco está dentro del capítulo del articulado que vincula los regímenes aduaneros que sí me hablan de declaración de importación o exportación. Pero es contradictorio porque abren como declarante a los usuarios de zona franca. Y obviamente los usuarios, cuando el declarante lleva como las agencias de aduana que responden por agente de aduana y lleva por declarante. Entonces digamos que es otro poco de sanciones ahí que. Y lo otro es que siempre en las mesas, bueno, ustedes se acuerdan en Pitache en diciembre, Juan Felipe dijo que el formulario del movimiento de mercancía, que lo que dice María Mercedes, es que el formulario del movimiento no es un documento aduanero, que ellos no, el Banco de la República lo acepta, pero la aduana no. O sea, la aduana, ellos dicen, yo no converso con el formulario, yo no tengo ninguna información ni de creación de aduana. Entonces digamos que yo sí creo que va a ser, esperemos a ver que no, porque mira, Mercedes, yo se los dije así, es porque al final, si tú dice, esta declaración podrá ser anticipada, inicial o anticipada, ya le estamos dando modalidades a la declaración, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunté quién iba a ser obligado, y cuando les dije que la funcionalidad a mí me está dando funcionalidad de declaración aduanera y que iba en contraria de lo que es una zona franca, porque lo que se declara son los regímenes y las zonas francas están dentro de lo que llamamos la funcionalidad de un enclave o un exclave. Técnicamente es una ficción legal, yo no tendría por qué estarle imponiendo declaraciones a una ficción legal que no le corresponde declarar dentro de su funcionalidad jurídica. ¿Me dice entender, Mercedes? ¿Sí? Y entonces, a una vuelta, me dicen, no, es que no es una declaración. Y yo, pero me está funcionando como una declaración. Y ellos lo denominan que no, que porque es un documento. Yo voy a decir, una declaración es un documento, pero solo que ampara un régimen y va en contravía la misma naturaleza jurídica del régimen franco, ¿no? Por no sé tú qué opinas. Ahí el tema de lo que le sorprende un poquito, y bueno, María Mercedes, que es mucho más experta en temas de zona franca, fue la declaración de la zona franca de Bogotá, cuando recién el proyecto dijo que estaban listos, que ya estaban desarrollando el sistema, que ellos, mejor dicho, ya estaban dispuestos. Entonces dice uno, bueno, que al fin sí o al fin no. Y ahí se supone que la zona franca estaba trabajando muy de la mano con la aduana, entonces no sé, ahí yo me perdí un poquito con ese tema, entonces no sé. Pero sí, lo que pasa, doctora, es que ellos no pueden comercialmente, o sea, tenemos que enfrentar lo que venga, ¿no? Y tenemos que estar listos para lo que venga y buscaremos opciones y maneras de hacer útil y eficiente la zona franca. Por eso internamente y en estos escenarios académicos lo decimos, porque eso salta a la vista, cómo se ha afectado a las zonas francas, pero que les toca prepararse y a través de los gremios han intentado tocar puertas, pero usted sabe que el gobierno, por lo menos el de turno, no es amigo de las zonas francas. Y eso en la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio se nota. Entonces, nada, estamos en la incertidumbre, pero tenemos que prepararnos y enfrentar. El doctor Juan Carlos Henao tiene la manito levantada. Sí, no, para acompañar un poquito sus preocupaciones y lo que está comentando las Mercedes. No seamos ingenuos, es un tema también de lenguaje. Como a ellos ya no les queda tan fácil llegar al régimen sancionatorio, que se les volvió ley, la sola denominación de declaración, ya eso
tiene una connotación en las figuras que maneja el régimen sancionatorio de cara a las aprehensiones, de cara a las irregularidades que se puedan presentar a partir de la declaración. Una cosa muy distinta llamarlo el registro, llamarlo la planilla de movimiento, o sea, lo que quieran, denle una denominación, pero llamarla declaración ya da susto, ya nos invita a preocuparnos, porque sabemos para dónde va esto, qué es lo que significa esa denominación. Era eso. Muy bien, entonces llegando a estas precisiones y siendo ya las 7:36 de la noche, y sabiendo que aquí mi querido doctor Tobías también tiene que ir a su grupo de estudio con Manuela Aduanera, quisiéramos invitarlo a algunas reflexiones finales a los que están acá participando. Si alguien además tiene alguna pregunta por realizar, pues bienvenido sea. Estaremos entonces, Tobías, para que conclusiones y luego con la doctora María Mercedes. No, yo quiero hacer una precisión, aprovechando que el doctor Carlos Mena nos está escuchando, que me hacía unas preguntas esa semanita frente a la finalidad y la operatividad que van a tener finalmente el tránsito, los depósitos y las zonas francas. Pues creo que de entrada no se puede decir que se van a acabar, pero de que se va a desincentivar su uso es total. Cada vez vamos a utilizar mucho menos esas figuras, inclusive esos usuarios de comercio exterior. Y para mí la gran conclusión es que si bien necesitamos un cambio, no es este. Estamos comparándonos muchas veces con países que tienen un sistema aduanero muy diferente al de nosotros, que tienen una tecnología muy diferente, que tienen una operatividad totalmente diferente. Y allá tendríamos que llegar, pero tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. No estamos siendo conscientes de nuestra realidad, no estamos siendo conscientes de cuál es la problemática interna que tenemos, que de entrada no es el contrabando, como bien lo está planteando el director de la DIAN, ¿cierto? Si bien el contrabando es uno de los problemas que tenemos, no es como lo tenemos que atacar, no es como lo tenemos que enfrentar, y eso es lo que nos va a poner una vez más 2 pasos atrás frente a las aduanas, en comparación con las aduanas del resto del mundo. Tendríamos que ir hacia adelante, tendríamos que ir a buscar cómo facilitar el comercio exterior, cómo llegar un poquito más lejos, cómo ser más eficientes, cómo mejorar los tiempos, ¿cierto? Cómo evitar tantos trámites. Pero esos no son los mecanismos. Tristemente lo que estamos haciendo es estamos desincentivando figuras que están funcionando, desincentivando, como bien lo decían las Mercedes, las zonas francas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es no muy bonito, pero esto no es el cambio que necesitamos en Colombia dentro de nuestro comercio exterior. Bueno, yo creo que nuestra actividad como asesores y consultores cobra muchísima importancia con una norma así. Es una realidad ya en los escenarios públicos. El director de la DIAN lo ha dicho. La declaración anticipada obligatoria va, es un hecho. Aquí nos toca es prepararnos, culturizar al proveedor, buscar herramientas de cohesión de información entre el proveedor, el transportador, la agencia de aduanas y el importador. Esto es un llamado a organizarnos frente a esta modificación. Desde el punto de vista crítico, muchísimas críticas. Creería que la declaración anticipada debería ser facultativa y si es obligatoria, el efecto de su extemporaneidad tendría que ser única y exclusivamente sancionatorio y no algo que ponga en riesgo la situación jurídica de la mercancía que se declara. Necesitamos sistema informático, eso es fundamental para que funcione, para que de verdad sea una herramienta de facilitación. Cuando la norma trae esos tibios como que los documentos digitalizados, pero también los tendrás que presentar físico, como lo decía la doctora Francia, eso me suena como
como un sí pero no. Y esos sí pero no y esas aguas tibias no son las que le brindan seguridad al usuario. Pero viene mucho trabajo, vienen muchos análisis. Yo creo que debemos, esto no se ha terminado de inventar y saldrá el decreto y no lo van a terminar de inventar porque detrás del decreto vienen los 2000 conceptos que interpretarán las normas del decreto. Vendrá la reglamentaria. Y no la conocemos. Y no la conocemos. Exactamente. Esta modificación nos remite mucho a la reglamentaria y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. De manera concomitante. Pero ahí sí, siendo de abogado del diablo, ellos sí no pueden sacar reglamentarias sobre un proyecto que nosotros no sabemos cómo quedó el decreto. O sea, realmente esa segunda versión, cierto, Francia, por lo que oímos en el foro, ha tenido sus cambios. Sí, ha tenido cambios. Entonces sí, yo creo que sí es mejor esperar a ver que ellos lo que dicen que ya la tienen trabajada, o sea, que la reglamentaria ya está trabajada, pero sí que no la saquen porque no, ahí sí nos enloquecemos. Sí, porque total. No, pero también lo que hablaron y está está en las considerandos también del decreto es que entra por etapas, María Mercedes. Recuerda que tú también nos lo dijiste en el foro. Sí, que viene todo un tema de etapas en varias de las modificaciones, entre ellas lo de las anticipadas, entre ellas lo de algunas variables en el tema de las declaraciones. Y doctora Alma Patricia, tiene usted también la palabra para que nos dé su opinión. Entonces, entiendo que también va a entrar por etapas, que no va a entrar... sí, doctora, pero finalmente eso lo que genera es la inseguridad. Recuerde, el bendito 390, ese fue el aborto normativo más grande que yo he visto por lo menos en mi vida. Me puse a estudiar ese decreto como loca y resulta que ni siquiera yo creo que como el 20% fue lo que se aplicó y era lo que venía del 2685, recuerden, o sea, eso fue como el 1165 fue el que vino como por lo menos a unificar ahí las normas en un solo documento, pero por eso les digo, nada se ha terminado, esto no lo han terminado de inventar y bueno, bendito Dios que nosotros tenemos la posibilidad de ayudar en la invención aquí en la marcha, ¿no? Es un privilegio. Tristemente no somos porque por más comentarios y modificaciones que se sugieran, pues aquí finalmente estamos viendo que tenemos una administración que impone. No nos hacen caso. Sí, la doctora Mercedes el día ese en FITAC, en el Congreso de FITAC, magistralmente creo que tomó la vocería de todos los usuarios del comercio exterior y los puso contra la pared, pero esas son palabras. Sí. Por eso yo le decía a Juan Felipe después, ¿para qué nos dice que le mandemos comentarios usted y Rey? Son autistas. ¿Cuál? Como un amigo suyo, Carlos. Como un autista que tuvimos una vez en avión, pero sí. No, ellos no. No, ellos no entiendo, o sea, es que yo no, ustedes se le meten en la cabeza de verdad el tema que todos son contrabandistas. Yo digo, pero no, eso no es cierto, o sea, no todos son contrabandistas. Eso es político, doctora Mercedes, eso es político, o sea, eso es un tema, eso está politizado al 100%. No, yo ya le dije al tema de la DIAN y a la DIAN no, yo lo que he dicho ya, pues ya, esperemos que ya lo saquen, si lo van a sacar, que lo saquen. Y miraremos, lo que tengamos que demandar, lo demandemos. Ahí hay como 3 o 4 cosas que también es urgente que salgan. El tema, por ejemplo, el sistema de los agentes aduaneros, aunque no es tan legal el tema del pago consolidado. Digamos que tiene 3 o 4 cosas que uno pues, se tiene que agarrar de ahí como de lo bueno. Y ya miraremos a ver si demandamos lo otro, pero ya ellos ya no nos van a poner cuidado con nada que nosotros le digamos, ellos ya no. Con eso no hay nada que hacer, eso ya es decisión tomada. Bueno, doctora Alma Patricia, está pidiendo la palabra, yo aquí soy moderadora, yo los escucho a todos. Y Mercedes, pues es que yo creo que hemos tenido tantas reformas, fíjate cuando sacaron el 390 y luego devolvernos otra vez a la integración, hemos pasado por tantas que pensaría uno que toca decir
mirando la variabilidad del negocio y de las condiciones, y estoy de acuerdo con María Mercedes Ricardo, creo que uno de nuestros principales trabajos como consultores es aplicar todo este tema de compliance, incumplimiento para cada uno de los actores de la cadena. Le doy la palabra a la doctora Alma Patricia. Qué bueno tenerla por acá. Alma, tienes el micrófono apagado, yo creo. Sí, claro. Buenas noches a todos. Es un honor para mí compartir con ustedes esta charla. Estoy muy agradecida. Bueno, Francia, mi Mari, veo tantas personas que quiero y qué pena que no saludé al principio cuando Francia elegantemente me presentó porque algo me pasó con el celular y no me funcionó el audio. Bueno, escuché atentamente la charla, los participantes, excelente, muchísimas gracias. Acababa de poner en el chat incluso para ustedes que al final yo dije, pues eso deberían llamarlo, era como el estatuto del desestímulo al comercio exterior, así como atendiendo al sentido literal de lo que para ellos va a ser una declaración de ingreso, atendiendo al sentido literal de las cosas. Entonces pensé, pues sí, el estatuto del desestímulo atendiendo al sentido literal de lo que ellos están colocándonos a nosotros. Eso era como lo que les quería comentar como para concluir, muy desestimulante al comercio exterior y como siempre contra los formales, que es lo peor. Entonces era como mi comentario y mis agradecimientos por permitirme compartir este espacio con ustedes. Gracias, mis agradecimientos. Gracias, bueno, no, yo quiero aprovechar, Alma Patricia, agradecerte a ti por estar presente, por tantos años de colegaje y de buen colegaje y de buena amistad. Yo creo que eso es lo que estamos aquí tratando de impulsar y a Mercedes, a Carlos Mena, a Tatiana, a Juan Carlos, a bueno, todos los que logro ver y no ver, a nuestros dos conferencistas del día de hoy. Esto es lo que queremos hacer con la Asociación de Mujeres Aduaneras. Generar espacios en donde, digamos, tengamos claro que muchas veces lo mejor es socializar y aportar cada uno desde su expertise y su conocimiento, valorando la trayectoria de todos y cada uno, porque creo que todos nos podemos complementar. Generar estos espacios que no solamente nos permitan llegar a un buen colegaje, sino a unas propuestas que podamos llevar hasta las autoridades que intervienen en las operaciones de comercio exterior. La semana pasada tuvimos un conversatorio muy interesante sobre modernización aduanera y tecnologías disruptivas, que incluso les comento, doctora Mercedes Buitrago, por ahí un experto aduanero argentino acaba de publicar un artículo muy interesante sobre tecnologías disruptivas, se lo voy a compartir, porque digamos que es lo que viene trabajando la OMA en este momento en materia de modernización aduanera. La semana pasada una de las conclusiones era poder llevar algunas de todos estos cuestionamientos e invitar a la DIAN. Ya estamos generando esas invitaciones para tener en este espacio también en una mesa de trabajo de la autoridad. Y hoy veo que tenemos muchas dudas, ¿cierto? En la funcionalidad de la declaración de ingreso a las zonas francas. Yo tengo un usuario en zona franca, en una de las zonas francas de aquí de Antioquia, que me dice, entonces se me acabó el negocio y todos los días me dice, vuelve y me repite, entonces, ama, ¿para qué sirve? Si yo les ayudé, dígame a ver si se me va a acabar el negocio, no se me va a acabar el negocio, de pronto se le ponga más difícil, pero yo soy un poquito más optimista, digo, no, hay que ir moderando. Entonces, ya estamos generando la invitación para que la DIAN nos acompañe en un conversatorio con la Asociación de Mujeres Aduaneras y lo tengamos en este mismo espacio finalizando este mes, pero los invitamos a que tengamos intervenciones de diálogo, no de ataque, porque atacarnos no llega a nada, ¿cierto? Tenemos claro que hay unas políticas
tendientes a implementar algunos programas que posiblemente no sean generosos hacia nosotros. Esperemos que ese espacio que estamos tratando que se dé antes de que nos publiquen la norma, pues digamos, lo queremos moderar con ustedes que han venido asistiendo a nuestras charlas de este mes, pero que llevemos propuestas, que le presentemos propuestas a la autoridad. Venga, de una vez cuéntenos hacia dónde vamos y de qué manera podemos ir trabajando con cada uno de los sectores. Entonces, doctora Mercedes, usted fue una de las que propuso la semana pasada junto con la doctora Sonia que AMA pudiera llegar a tener estas mesas de diálogo. Pues vamos a tratar de traer esas mesas de diálogo a los usuarios que creyeron en AMA desde el inicio, y por eso estos espacios se están socializando entre las personas que han manifestado querer ser parte de la Asociación de Mujeres Habaneras. Y lo segundo, por último, es que la semana entrante también vamos a tener un tema muy interesante, el 8 de mayo, cada miércoles 8 de mayo, vamos a tener otro gran amigo, está en Cartagena, aunque es bogotano, el profesor Germán Pardo Carrero, que nos va a hablar sobre el IVA en las operaciones de comercio exterior. Él dictó una charla maravillosa en las jornadas del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, escribió un artículo maravilloso con ocasión a una sentencia del Consejo de Estado, y resulta que nosotros, ustedes ven en la reforma aduanera también tocan las reimportaciones en el mismo Estado, y ahí viene también todo un tema de otro programa que tuvimos bien complejo con el tema del manejo del IVA en las reimportaciones, y hacia allá vamos para que se preparen y nos puedan acompañar. Entonces esa también es una invitación. La otra invitación es que se afilien a nuestra asociación. Dentro de los beneficios que vamos a tener no solamente son estos espacios, sino también estamos diseñando todo un tema vinculado con publicaciones, con participación ante entidades, es decir, un programa de acompañamiento, de fortalecimiento del trabajo conjunto que podemos desarrollar para estimular el comercio exterior en nuestro país desde una construcción de género. Y bueno, les dije asociación amacolombia@gmail es el correo electrónico. También me pueden escribir a mi celular 317-649-1413. Poco a poco se han contactado con las personas que se han preinscrito al formulario. Si hay personas de aquí que no les ha llegado respuesta, y ya esta semana están, digamos, poco a poco socializándolo y tocando cada una de las personas interesadas en ingresar a la Asociación de Mujeres Aduaneras. Le doy la palabra al doctor Juan Carlos Henao, que está levantando la mano para poder para finalizar este espacio. Doctor Henao. Vale, Francia, sí, a manera de despedida, igual me uno a los sentimientos de agradecimiento de Patricia y en general de las personas que se han manifestado en ese sentido. Quiero agradecerte a ti, Francia, porque siempre has estado en el orden académico, en esa línea de trabajo. Nos das un claro ejemplo y liderazgo en ese tema, y este tipo de invitaciones y el panel nos llevan a la reflexión y al diálogo. Y ojo, si ante la DIANS tenemos un grupo de autistas que ya no nos escuchan, como dice Mercedes Huitrago, ya definitivamente hay momentos en los que se acabó la conversación. De todas maneras es importante mantener estas comunicaciones entre nosotros, porque no nos olvidemos que nosotros somos agentes fundamentales en la buena marcha de la gestión aduanera. Nosotros estamos al lado de los importadores, de los exportadores, estamos en el debate del día a día, tanto en el tema administrativo como en el tema judicial. Sin lugar a dudas somos un elemento fundamental en el desarrollo, en la reflexión y en la buena marcha de esto. Nosotros todo el tiempo hablamos, todo el tiempo nos expresamos, todo el tiempo controvertimos, lo hacemos en nuestros memoriales, en nuestros escritos, lo hacemos permanentemente en las entrevistas que tenemos con los funcionarios de base, con el inspector, con los jefes de área. Nosotros permanentemente estamos en diálogo con los importadores, con los exportadores. Es decir, en última nosotros estamos creando conciencia, estamos alimentando esa noción y ese concepto de lo que significa el mundo aduanero.
Entonces, a partir de nuestro día a día, se va construyendo una conciencia del mundo aduanero, porque no hay que olvidar, como lo decía María Mercedes, hay que estar preparados, tenemos que tener listas, guerra avisada no mata soldado, decía la abuela, porque la economía de un país tan rico como el nuestro, definitivamente los que llevamos tantos años en este tema, hemos logrado sortear todas las tormentas de todo tipo, institucionales, legales, todos los acontecimientos de economías mundiales, y ahí estamos de pie como las palmeras en la playa, sacudidos y desmelenados, pero ahí vivos, y seguimos hacia adelante porque la economía de este país lo exige, es gravitacional, no le importan las normas, las trabas, no le importan los problemas, y ellos nos necesitan, y nos necesitan con claridad, nos necesitan que estas normas sean socializadas para que tengamos el conocimiento preventivo, correctivo, para poder diseñar las estrategias y enfrentar esto de la mejor manera. Así que nada, de verdad que un profundo agradecimiento, Francia, y adelante con esta misión de unirnos alrededor de estas charlas, porque igual nosotros leemos en solitario, igual aquí en las van hacemos los comités, en fin, pero nada, esto lo emociona a uno mucho, ver a Mercedes opinando, ver a Alma Patricia, escucharte a ti, escuchar a Tobías, en fin, y todas las personas que estamos en el día a día muy emocionados. Muchísimas gracias. Eso es, Juan Carlos, un sueño cumplido. Tú no viniste a Medellín, no dejaste de venir a Mercedes ni a Adriana porque te quieres, eres el rey absoluto de esas mujeres allá en Cartagena. Pero la misión de la asociación, yo siempre, y lo supiste desde que fundamos el Comité Jurídico Eficaz, del que ya no somos parte, pero es democratizar el derecho para abogados y no abogados, es hacer que las regiones participen, porque a veces seguimos siendo muy centralizados en muchos temas, y cuando nosotros en la asociación hablamos de sororidad, que es un principio para la interacción entre mujeres, fíjate que nuestros primeros invitados son los hombres a estos espacios. De manera que tenemos un gran amigo que nos dio todo su aval cuando dije queremos hacer más seguro de la mujer aduanera, fue Germán Pardo, y lo que queremos es democratizar eso, y esa va a ser la finalidad de la asociación. Así se ha movido en México, permitir que todos podamos opinar y construir, y que esa construcción por lo menos aporte, aunque sea en un artículo de una norma, ¿sí? En un artículo que, digamos, la Asociación de Mujeres Aduaneras en un espacio promovió este espacio, hace más visible que nosotros como consultores, asesores, operadores de comercio exterior, sí tengamos esa participación, ese respeto ante la autoridad, y seamos agentes de cambio. Digamos, un poquito cambiando la funcionalidad de otros gremios o equipos de trabajo. Ustedes saben, y todos los que me conocen, que mi interés es más de promover el conocimiento, de impulsar esas nuevas generaciones, de sembrar, y hacia allá va esta nueva asociación, y con ustedes tenemos que estar. Mercedes Buitrago fue la primera que nos dijo sí cuando sacamos Pomase. Para mí fue un honor tenerla, y sigue siendo un honor, se me salen las lágrimas cuando hablo de ella, porque es una institución como mujer y como persona. Ver hoy a Alma Patricia, contactar a Juan Carlos es más viejito, Juan. Y ver, Juan Carlos, que María Mercedes, Tobías, tú que estás formando a María Mercedes, yo que estoy formando a Tobías, por ahí yo sé que está Beatriz, que no ha querido hablar porque ya está muy joven, Beatriz Campuzani, debe ser que se le olvidó que es de nuestra generación. Esto es lo que queremos hacer con la asociación. La semana pasada, Juan, tú no estuviste, pero teníamos a Cúcuta, y teníamos y por ahí también tenemos a nuestras otras fundadoras, una de Cúcuta, otra de Ipiales, otra de Cali, otra de Bogotá. La integralidad en un conversatorio, que no abren micrófonos ni abren pantallas, pero aquí están todas esas fundadoras de AMA, de Medellín, de
Ipiales, de Cúcuta, de Bogotá, queremos que hayan de Cartagena, porque eso es el comercio. El comercio son todas las fronteras, son todos los aeropuertos, son todas las zonas terrestres, las zonas marítimas, y los necesitamos para que a través de estos conversatorios podamos llevar una propuesta que aporte en algo. No podemos cambiar el mundo, pero una sola aclaración de un punto, de una coma, nos puede ayudar a todos. ¿Quién está levantando la mano? ¿Quién está levantando? Ya. Eso es Ama Colombia. Así que están todos y todas invitados a acompañarnos. René Alexander. Hola Francia, buenas noches desde Ipiales. Qué chévere. Qué chévere. Bueno, pero algo como lo acabas de decir. Mira que muchas veces nosotros escuchamos este tipo de conversatorios, estas discusiones tan interesantes como lo hacen ustedes, y lo hacen diferentes gremios también, pero nosotros sí miramos que cuando es la hora de hablar el tema terrestre, nosotros somos excluidos, ¿sí? Entonces mira que Cúcuta creo que es una de las partes, Ipiales, donde no se toca esto y se basa toda la charla y todo el debate en la parte marítima y aérea. Entonces mira que aquí hay preocupación con los diferentes empresarios, sobre todo mira que con el tema de las anticipadas con descargue directo. Yo les comentaba en el foro anterior de hace 8 días, les decía, nosotros tenemos aquí una empresa que ya está haciendo más de 2 años, está haciendo esta práctica de las declaraciones anticipadas con descargue directo, donde no ingresa ningún depósito habilitado. Entonces, la gente de los depósitos, acá en Ipiales hay 5 depósitos habilitados, están preocupados, pues, mirando que el negocio se les va a acabar, así como tú decías de lo de la zona franca. Y la verdad que sí, de pronto un análisis, digamos, un poco más profundo para estas regiones que también aportan en ese trabajo del comercio exterior al país, ¿no? Entonces, pues digamos que mira que nosotros participamos en alguna ocasión de algún foro con Analdex. Decía, no, pero es que por allá no se genera mucho. Entonces, pues mira que eso desincentiva por lo menos, digamos, como el tema del estudio, que yo miro muy importante, donde ustedes pues hacen unas intervenciones muy elocuentes y muy aterrizadas pues a la realidad. Ya lo decíamos, digamos, en varios espacios acá, que sí se relega las diferentes zonas. Nosotros tenemos acá en Nariño, tenemos 2 zonas de fronteras, la una que es Tumaco y la otra que es Ipiales, pero dentro de todos los conversatorios que yo he estado acá, nunca se toca ese tema de los cruces de frontera y los pasos terrestres que tiene Colombia. Entonces, pues sí pedirles desde Ipiales, miren, yo tengo un canal, el canal del ingeniero aduanero, si me autoriza Francia, yo puedo subir este conversatorio para información de los diferentes empresarios que tenemos nosotros acá. Entonces, pues esa es como mi participación, pedirles, pues también me siento honrado por la invitación de Francia. Yo siempre, pues digamos, estamos interactuando ahí y estamos en estos espacios de formación, de crecimiento, para que, digamos, haya una integralidad en el pensamiento al momento de hablar con las autoridades, porque sí hay algo que de pronto se reclama a las autoridades, pero hoy no hay consensos y sabemos que ya el hecho o este hecho de la modificación del 1165 es un hecho, ¿sí? No tenemos que adaptarnos y como decía Francia, eso va a entrar paulatinamente y tenemos que adaptarnos y mirar pues que ojalá nos vaya bien a todos y no tengamos problemas, incluso con el tema, mira que hay un tema profundo ahí en el tema de los convenios internacionales, donde si se está pensando lo que se piensa y que se aglutinan los pasos de fronteras, los puertos y los aeropuertos, vamos a tener muchos problemas donde no hay facilitación, sino control acérrimo y persiguiendo pues prácticamente a los empresarios legales constituidos en el país. Gracias, Francia. Bueno, no, muchas gracias por el tema de fronteras. Precisamente el año pasado, finalizando el año, dictamos uno. Bueno, tú no lo conociste, pero dictamos uno. Y aquí nos acompaña la doctora Claudia Bastidas, que es una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Aduaneras, que le preocupa también mucho el tema de fronteras. Y ella ha invitado al próximo conversatorio al profesor Enrique Canón, que además fue director de la aduana de Uruguay por muchos años, actualmente el consultor,
Y precisamente después de la charla que vamos a tener con a Enrique, lo tenemos para el 16, con Enrique vamos a hablar sobre toda la aplicación de CAM, Mercosur, el régimen transfronterizo, frente a algunos de los aspectos que toca la reforma aduanera